Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, bueno. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno, la conexión de esta semana se encuentra en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 8 inclusive. ¿Sí? Para aquellos que lo están buscando, los espero un ratito. Un ratito, ¿eh? ¿Ya llegaron? Es uno de los profetas menores, no porque sea de menor rango que los demás, sino porque tiene un libro más pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Estamos ahí? Bueno. ¿Me avisan? Amós, capítulo 2, versículo 6. Al capítulo 3, versículo 8, para los que anotan. La verdad que es una parashá que a mí me impacta mucho. De hecho, fue la parashá con la que comencé a estudiar, la parashá Vayeshev. Comencé a estudiar Torah junto a Montesanto, porque antes lo venía haciendo de forma solitario, ¿sí? Hasta que, bueno, el apóstol me agregó a los grupos de estudio. Así que, bueno, es una parashá que para mí significa mucho, simboliza mucho. Así que damos lectura, ¿sí? Así dice Yahvé: por 3 transgresiones perdoné a Israel, pero por la 4ª no les perdonaré, pues venden al justo por plata y al necesitado por un par de zapatos, que anhelan que el polvo de la tierra esté sobre la cabeza de los necesitados y pervierten el camino de los humildes. Un hombre y su padre van juntos a la misma mujer para profanar mi santo nombre. También se recuestan sobre prendas tomadas en garantía al lado de cualquier altar, y en la casa de sus dioses beben vino. Y fui yo quien destruyó ante ellos al Emorita, que eran altos como cedros y fuertes como roble. Yo destruí su fruto por lo alto de sus raíces y por debajo. Fui yo quien los hizo ascender a ustedes desde Egipto y los guió 40 años por el desierto para que tomen la tierra del Emorita. E hice surgir profetas entre vuestros hijos y hombres consagrados de entre vuestros jóvenes. ¿Acaso no es esto así, hijos de Israel? Dice Yahvé: pero ustedes dieron de beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron diciendo: no profeticen. Miren, en efecto, los oprimiré a ustedes allí donde estén, como la carga de gavillas oprime a un carro que los transporta. El ágil no hallará refugio, al fuerte le faltará vigor y al guerrero no podrá salvar su vida. No podrá resistir el que manipule el arco y el ágil no escapará, ni tampoco el jinete podrá salvar su vida. Además, el más valiente entre los guerreros huirá desnudo en aquel día, declara Yahvé. Vamos al capítulo 3, verso 1. Escuchen esta palabra que Yahvé ha pronunciado respecto de ustedes, israelitas, respecto de toda la nación que traje de la tierra de Egipto, diciendo: solo a ustedes he amado entre todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus transgresiones. ¿Acaso pueden 2 hombres ir juntos sin haberse puesto previamente de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en el bosque y no tiene presa? ¿Acaso da rugidos el leoncillo desde su refugio sin haber capturado algo? ¿Acaso cae un pájaro a la trampera en el suelo sin habérsele preparado ninguna trampa? ¿O acaso salta la trampa desde el suelo sin haber atrapado nada? ¿Acaso suena la alarma en la ciudad sin que se atemorice el pueblo? ¿O acaso puede haber desgracia en alguna ciudad que no fuera provocada por Yahvé? Seguramente Yahvé, Elohim,
no hará nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Cuando el león ruge, ¿quién no teme? Cuando Yahvé, Elohim, ordena, ¿qué profeta no ha de profetizar? Amén. Hasta aquí es la lectura. Y la verdad que hay muchísimo para hablar, hay mucho, hay mucho. Sin embargo, me hizo ruido los últimos dos versos. Son esos dos versos, los dos últimos que leímos. Seguramente Yahvé, Elohim, no hará nada sin revelar su secreto a los servidores, los profetas. Y cuando el león ruge, ¿quién no teme? Cuando Yahvé, Elohim, ordena profetizar, ¿qué profeta no ha de profetizar? Son versos que se conocen mucho, de hecho hasta se utilizan mucho. Y a veces lo decimos de manera indirecta. Y si Dios lo dice, ¿ah? Y si Dios lo ordena, y si Dios quiere, me van siguiendo, ¿no? Están conmigo. Bueno, entonces, como les decía, estos dos versos son muy significativos, ¿sí? Y de alguna manera intenta encerrar y englobar todo lo que hemos leído antes. Es decir, nada sucede sin que el Eterno lo haya preparado, como decía el pastor hace un momento. Absolutamente nada escapa del conocimiento del Eterno. Nada escapa de la voluntad del Eterno. Y esto es algo que ya es como que ya lo sabemos, ¿no? Como que ya lo tenemos asumido, ¿verdad? Bien, sin embargo, la idea es entonces entender qué significa estos versos. Y vemos en la Haftará que el pueblo de Israel se había desviado olvidando su identidad como la amada del Todopoderoso, olvidando así su responsabilidad como hijos de Jacob, quienes como nación portaban el nombre de Israel. Ojo, no es poca cosa. Ellos eran Israel. ¿Me entienden? ¿Sí? Y se habían olvidado de la esencia de lo que era ser un verdadero israelita. Lo que implica una disciplina que los hacía ser guardianes de la instrucción de Dios, guardianes de la Torá. Un verdadero israelita es aquel que se preocupa y se ocupa, ¿sí?, en guardar la Torá a través de la observancia de cada uno de sus mandamientos. ¿Me van siguiendo? ¿Están conmigo? Bien. Ahora, vemos aquí que empieza la Haftará más o menos similar a cómo comenzó la parashá. ¿Cómo comienza la parashá? Y Jacob se asentó, o se asentó Jacob, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el pueblo se había asentado, como decir, bueno, ya estamos en la tierra, somos Israel, ¿sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿para qué más? Ahora, de ese modo ellos se olvidaron que el Eterno es quien tiene el control. Cuando nosotros nos asentamos, cuando nosotros nos relajamos, corremos el riesgo de olvidarnos de que el que tiene el control es el Eterno. ¿Sí? Nuestra vida es un constante altibajos, ¿no? ¿Sí? Están conmigo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿sí? Un día estamos allá arriba, al otro día estamos allá abajo, al ratito estamos al medio y cuando queremos acordar, estamos así, constantemente. Y decimos, ¿cuándo, Señor, vamos a estar en esa planicie que necesitamos? Jamás, nunca. Necesitamos todo ese movimiento para que nuestra alma sea sacudida y todo aquello que no le agrada al Eterno sea quitado de nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? Bien. Como les decía, el pueblo de Israel se vio olvidado de su esencia. Por eso terminaron haciendo cualquier cosa, al punto de obligarle a los profetas a no profetizar cosas malas. ¿Sí? Todas esas profecías o esas palabras que auguraban un mal venir para el pueblo de Israel, tenían prohibido hablar, dice. De hecho, más adelante sabemos que a los profetas los mataban inclusive, los perseguían. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad que el pueblo no quería escuchar. Y el pueblo no quería escuchar de que se habían quedado dormidos, se habían asentado, habían entrado en un estado de stand-by, ¿sí? En calma, como quien dice.
Ya tengo el auto que quiero, ya tengo la casa, ya me casé, ya tengo los hijos, ya tengo el trabajo estable, ya tengo el ingreso que necesitaba. Lo que tanto le pedí a Dios, ya lo tengo. Ahora, en contraste con esto, tenemos a un a José, quien a pesar de las circunstancias, no se alejó nunca del Eterno. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que leímos sobre José en la semana? De que fue vendido por los hermanos, llegó a Egipto, ahí lo maltrataron porque lo juzgaron mal, terminó preso. Una vida desastrosa. Pero aún así él no se olvidó del Eterno. Digo, una vida desastrosa, sí, en base a los ojos humanos, ¿no? Porque uno dice, mirá qué mal le va, seguramente Dios no está con él. Algo habrá hecho para que le vaya mal. Sin embargo, vemos que él se mantenía fiel al Eterno. ¿Es así o no? ¿Están conmigo? ¿Sí? Hemos leído, ¿no es cierto?, la para allá. Bueno, no, quiero saber porque me miran y no sé si han leído. No. Sí. Sé que han estudiado. Bien, como les decía, vemos y vamos a seguir viendo ahora en la semana que viene cómo Yosef crecía y fue evolucionando en cada aspecto de su vida. Él siempre donde estaba, Dios lo promocionaba, Dios lo favorecía, Dios estaba con él. Dicen los estudiosos de la Torá, los sabios, dicen que el término "y Dios estaba con él" significa que todo lo que hacía se lo encomendaba al Eterno. Que todo lo que hacía se lo encomendaba, sí, a Dios. Que nada dejaba, sí, o sea, cuando le ordenaban hacer algo o le encomendaban algo, él no quitaba de su boca la palabra de Elohim, sino que siempre bendecía a Dios en todo lo que hacía. Ahora bien, con esto yo quiero introducir en todo esto un término que es la palabra dormir. La palabra dormir tiene varios significados en las Escrituras. Sin embargo, acá yo lo que quiero es destacar el hecho de que nuestro Señor Yeshua, para hablar de aquellos que se dejan dominar por el sistema, es decir, que no observan la Torá, son aquellos que se duermen, ¿sí? Entran en ese reposo, ¿cómo les puedo decir? En esa tranquilidad, ¿no? Se relajan de más, ¿sí? Al punto de quedar dormidos. No lo vamos a leer, pero quiero remarcar esto en Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. Si lo anotan, lo leen en su casa, habla justamente de esto, de que no nos durmamos, no entremos en ese relax que nos lleva a alejarnos del Eterno. Ahora, el apóstol Pablo habla muy bien y desarrolla muy bien este tema. Para aquellos que les gusta estudiar, busquen en las Escrituras, en las cartas. El apóstol Pablo habla mucho sobre esto, sobre no dormirnos, sobre mantenernos despiertos, sobre estar vigilando. Y no es para que nos digan, vigilante. No es por eso, es justamente para estar atentos. ¿Por qué? Porque Yosef no se dejó adormecer por lo que veía en su entorno. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Él no se dejó adormecer por todo lo que veía a su alrededor, por la situación que le tocó vivir, sino que él se mantuvo fiel, velando por el propósito del Eterno en su vida. Él creyó a las palabras de su padre Jacob. Él creyó a todo lo que aprendió de Jacob y lo puso en práctica. Y él se mantuvo fiel. ¿Y cómo se mantuvo fiel? Sino velando por ese propósito en su vida. Él se basaba en las promesas de Dios que le había hecho a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Las promesas de ser una nación grande, poderosa, de ser la nación que lograría redimir el mundo entero. Y él lo creyó y se cuidó al punto, ¿sí?, de huir del pecado, alegando de que cómo iba a ofender a Dios, cómo iba a pecar contra Dios. Ni siquiera se preocupó por él,
puso primero a Dios. Y cuando nosotros ponemos primero a Dios, en cada circunstancia vamos a recibir la fuerza que necesitamos para vencer los obstáculos que se nos presentan. Una persona hoy fue a mi casa y intentó hablar algo sobre las Escrituras y me dice, pero ¿quién te da la fuerza? Y Dios. Y sí, me dice, la verdad que sí. Y claro que sí, hablamos el mismo idioma. Si Dios no te da la fuerza, la verdad es que no podemos vencer ni superar los obstáculos que se nos presentan. ¿Me van siguiendo? Bien. Joseph confiaba en que cuando el Eterno habla, nada, absolutamente nada puede impedir que suceda lo que Él ha dicho. Lo leímos en los últimos versos de la Haftará, ¿no? Sí, que cuando Él habla, cuando Él ordena que profeticen, ¿quién no va a profetizar? Cuando Él dice que algo suceda, ¿quién va a frenar eso? Absolutamente nadie puede. Ahora, imaginemos nuestra vida. ¿Sí? ¿Saben lo que es un trompo? ¿Saben lo que es un trompo? ¿Sí? No hablo del que se le ata el hilito, habla del que tiene arriba un palito que se lo da vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede cuando agarras el trompo y lo tirás? Le das vuelta y empieza a girar, ¿no es cierto? Y gira, y gira, y gira hasta que se cae. ¿Es así o no? Ahora, imaginemos nuestra vida como un trompo que gira de manera vertiginosa, de una manera muy violenta. Así es nuestra vida. Así atravesamos las circunstancias, con tanta rapidez que a veces no alcanzamos a digerir cada situación. Y esas situaciones cambian de manera constante y sin pausa y sin aviso. ¿O no les sucede, no? ¿Ah? ¿No se han puesto a pensar en eso? De que las situaciones cambian rápido. Cuando menos queremos acordar, vino la prueba, vino la tentación, como quien dice, y cuando quisimos acordar, ya se fue también. Y a veces nos damos cuenta porque no la pasamos. A veces nos damos cuenta porque sí la pasamos. Y a veces no sabemos qué sucedió. Pero algo pasó y no me siento bien. Algo pasó y hice algo que no le agrada a Dios. O algo pasó y gracias a Dios que pude vencer. ¿No les sucede eso? De que cuando menos se dé de bien que están, dicen una palabra que no tienen que decir y después dicen, oh, perdón, Señor, perdón porque dije lo que no tenía que decir. Perdón porque mentí, Señor. Perdón porque dije una mala palabra o una palabra que no tengo que decir. ¿No les sucede eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las situaciones son así, pasan rápido. ¿Sí? Así es nuestra vida. Es algo vertiginoso, algo que circula de una manera impresionante. Y así atravesamos cada circunstancia, con tanta rapidez que a veces no alcanzamos a digerir cada situación, las cuales cambian, como les decía, sin pausa y sin aviso. El trompo tiene una cabeza, como les decía, que obliga, ¿sí? Que lo obliga al trompo a ser manejado por alguien superior, porque el trompo no puede pararse y dar vueltas solo. Necesita que alguien lo tire, ¿verdad? Que alguien lo haga girar. Alguien acelera los procesos en nuestra vida. Desde las alturas nos conducen. Desde las alturas dicen, vas a pasar por todas estas situaciones en este día, en esta semana, en esta temporada. ¿Me van siguiendo? Así es nuestra vida. Así fue con Joseph. Fíjense que salió a ver los hermanos, cuando quiso acordar estaba en un pozo, cuando quiso acordar sacaron del pozo, lo habían vendido y cuando quiso acordar estaba como esclavo en la casa de Potifar y cuando quiso acordar ya estaba preso. Y así fue su vida, año tras año. Y cuando menos quiso acordar, que ya lo vamos a ver la semana que viene, se convirtió en la persona que salvó el mundo en aquel entonces. Miremosla para allá. La venta de José nos enseña que aquellos que quisieron cancelar sus sueños, o sea, sus hermanos, como también los compradores, como también Potifar, el copero, aún el mismo faraón, escuchen esto, aún el mismo faraón, todos fueron peones para que el verdadero rey se manifestara para salvación de las naciones. Esto es un spoiler a
a la para allá que viene, ¿no? Todos fueron solamente peones en un juego de ajedrez, por decirlo así, ¿no? Como para que entendamos. Es decir, muchas veces atravesamos circunstancias en nuestra vida y nos enojamos con el que no nos pagó, nos enojamos con el que nos insultó, nos enojamos con el que se cruzó en el frente cuando íbamos manejando el auto, nos enojamos con el que se enojó con nosotros, menospreciamos a uno, menospreciamos al otro. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que son simples peones para que nosotros seamos dirigidos hacia el propósito por el cual Dios nos ha creado. Tenemos que aprender a estar agradecidos para poder ver eso, ¿no? Amados, estar dormidos es como estar muerto. Simplemente perjudicamos a los demás viviendo solo para vivir. ¿No les ha sucedido, no? Antes de conocer al Eterno, ¿sí? Y aún después, no hay días que parece que solamente vivimos porque nos abrimos los ojos, nos levantamos, hacemos nuestros quehaceres, vamos a trabajar, atendemos la casa, llegó la noche a dormir de nuevo, ¿verdad? ¿No os ha pasado? Es como que vivimos por vivir, porque el aire es gratis. Eso es estar dormidos, es como estar muertos, viviendo solo para vivir. Sin embargo, al llamarnos Israel, cada uno de nosotros debe ser un guardián de la instrucción, un Shomer Torah, un guardián de la instrucción que el Eterno nos ha dado. Y esto solo se logra observando cada uno de los mandamientos, procurando el cumplimiento de ellos. ¿Acaso Yeshua no dice que no son difíciles, que no son gravosos, que con Él podemos? ¿No dice eso? Entonces no es difícil. Simplemente tenemos que observarlos y buscar el cumplimiento de ellos. Lo que lleva a que no durmamos, sino que vigilemos que la promesa del Eterno se haga realidad en nuestras vidas. No como los hermanos de Yosef, que actuaron solo como peones. Ellos, sin darse cuenta, quisieron eliminar al soñador y terminaron aportando al propósito de Dios en aquel que estaba la promesa, en aquel que se iba a manifestar como un rey. Me van siguiendo, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno. Ser peón es el resultado de ser tomado como un trompo y girar por los ciclos de la vida sin saber por qué estamos viviendo como vivimos, sin considerar los dichos que el Eterno ha alargado sobre nosotros. Porque el Eterno sobre cada uno de nosotros algo ha dicho. Hay promesas de Dios sobre cada uno de nosotros. El tema es si somos conscientes de eso. Y si vivimos cada día pensando, Señor, ¿estoy realmente caminando en esa promesa, en esa palabra que lanzaste sobre mi vida? Ahora, aunque muchas veces las personas actúen con maldad, siempre va a resultar en beneficio del plan divino para nosotros. ¿Me van siguiendo, no? Aunque las personas sean malas con nosotros, ¿sí? Aunque el sistema sea malo con nosotros, todo eso termina siendo un beneficio para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, todo ayuda para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Ahora, quien observa la instrucción de Dios no se duerme. Quien no duerme vigila que el verdadero rey more en su corazón. Y así tiene por seguro que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Que el plan del Eterno para su vida, sin importar qué peón se cruce por el camino que le ha tocado transitar, el plan de Dios llegará a su cumplimiento final. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición y que pueda trabajar esto en su interior. Amén.